En la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca vamos a empezar a transmitir conversaciones de economía y negocio. Lo queremos hacer regularmente para darle una oportunidad entre colegas de conversar temas de actualidad y también de interactuar con ustedes que están mirando, que pueden hacer sugerencias, preguntas durante la transmisión y eventualmente también lanzar nuevas preguntas para futuras transmisiones. Van a ser conversaciones de media hora que se transmiten en directo y luego quedan disponibles para ustedes que mirarán quizás después. Hoy entonces el tema va a ser la gratuidad. Por lo menos la primera conversación, probablemente van a ser varias. Estamos aquí dos profesores de la facultad, Rodolfo Schmoll y el que habla, Martin Schaffenist. Entonces vamos al grano con el tema de la gratuidad en educación y al diálogo, Rodolfo. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar acá acompañándolos para conversar sobre temas de actualidad en el ámbito que nos concierne. En este caso vamos a tratar el tema de la gratuidad en la educación y particularmente en la educación superior. La verdad es que uno debe preguntarse por qué hemos llegado a esto. ¿Cómo es que hemos llegado a que el tema de la gratuidad sea un tema contingente? La verdad es que esto se remonta a los tiempos, a los años 70, con la llegada del innombrable, que a comienzos de los años 80 implementa una nueva ley de educación superior, que trastoca absolutamente el modelo educacional vigente. Desde un modelo educacional eminentemente público a un modelo educacional eminentemente privado, en que la educación era vista como un bien público, ahora pasa a ser vista como un bien privado. Como consecuencia de ello, ¿qué tenemos hoy? Una educación con mayor cobertura en educación superior. De una cobertura de menos del 20% a una cobertura superior al 40%. Claro que hay que meterse dentro de esta cobertura. Uno diría, bueno, más cobertura significa entonces que fantástico. Más estudiantes están en condiciones de seguir estudios superiores. Tienen los conocimientos para seguir estudios superiores. La verdad es que esta mayor cobertura, más que por mayores conocimientos de quienes egresan de la educación media, es porque se amplió la oferta de las instituciones de educación superior en virtud de una disposición legal que posibilitó la creación de nuevas universidades privadas que no obstante que fueron creadas sin fines de lucro, escúchanme bien, sin fines de lucro, en la práctica hemos observado una serie de anomalías a lo largo de todos estos años que tienen lucro por debajo de la mesa, a través de sociedades relacionadas. En consecuencia tenemos más instituciones, tenemos una educación superior más cara. Hoy día el gasto en educación superior en el país, en Chile, es del orden del 2% del PIB. De ese 2%, menos del 0,5% es gasto público. Más del 1,5%, esto es más de 3/4 partes, es gasto privado. ¿Qué significa gasto privado? Lo pagan las familias. El país más privatizado, que tiene la educación superior más privatizada del mundo, es Corea. Después de Corea estamos nosotros. Ellos gastan más del 3%. Ellos tienen un PIB per cápita muy superior al nuestro. Por lo tanto, el sacrificio que hacen las familias por la educación superior de sus hijos es significativamente menor al que hace Chile.
En Estados Unidos el gasto en educación superior es superior al 3%. De ese 3%, 1% lo pone el sector público, 2% lo ponen las familias. O sea, por cada peso que pone el Estado, las familias ponen 2. En el caso chileno, por cada peso que pone el Estado, la familia chilena se pone con más de 5 pesos. Esa es la realidad que nos conduce a estar hablando de gratuidad. Voy a dejar hasta ahí para dejar la palabra a Martín. Sí, ahora, desde el punto de vista de la teoría económica, esto es defensible porque técnicamente es posible que uno cobre a los estudiantes. Si uno compara con países como donde yo estudié, en Alemania, yo soy alemán, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, en los 70, era un país destruido, sin recursos naturales, sin una red de ex-colonias, no tenían nada. Lo que sí hubo era el Plan Marshall para la reconstrucción del país, y desde el inicio se ha considerado que la educación superior genera capital humano entre comillas, es decir, capacidad de inventar, de desarrollar. Y entonces, si bien técnicamente habría sido posible cobrar, se consideró en el interés estratégico del país que sea financiado a través de los impuestos. Es decir, no es gratis, nunca es gratis. Se paga siempre, pero lo paga el contribuyente. Y entonces en Alemania los que estudian no necesitan pagar para la universidad y además pueden pedir préstamo para sus gastos de arriendo y vida común. Y esto es cubierto por la Constitución, es decir, las regiones que intentaban cobrar durante un par de años recientemente no han podido sostener esto porque hubo plebiscito en contra y se abandonó. Y los pagos eran como del orden de 500 euros al semestre, es decir, muy poco. Ahora, yo pienso que cuando uno mira los últimos 10 años, para retomar tu recuento histórico, justo 11 años atrás nosotros estuvimos en un taller con otros expertos, porque en los tiempos de la primera marcha de los pingüinos ya hubo mucha discusión y se había visto que las universidades no eran capaces de recuperar más de la mitad de los préstamos y la tasa de interés era muy elevada. ¿Tú te acuerdas de las conclusiones de este entonces? ¿Tú ves que los 10 años que han sucedido después nos daban la razón o...? Nos han multiplicado la razón, porque era la época en que lo que estaba en el tapete era el tema del crédito. O sea, sí. No llegaba, ahora estamos en el tema de la gratuidad. En esa época era el crédito. Hoy día ya los créditos están poco menos que en el tacho de la basura, desacreditados totalmente en virtud de los intereses, de los altos intereses usureros realmente, porque la verdad es que es una vergüenza. El tema del CAE cobra intereses que son insostenibles y que más encima los provee el sector privado, pero avalado por el Estado. O sea, al final lo terminamos pagando todos nosotros. Eso sí, para interrumpirte, lo hemos estudiado 2-3 años atrás, analizando 12 carreras diferentes. Entonces, si uno ve en Chile, si los que estudian geología, por ejemplo, como los geólogos en la minería obtienen una remuneración astronómica, hay mucha demanda y subieron los aranceles. Entonces uno puede ver que efectivamente un estudiante en geología tiene mucha deuda cuando sale, pero su remuneración le permite reembolsar esto dentro de los plazos y sabiendo la tasa de interés del caso. Vimos también que un médico que estudia en medicina, lo que es una carrera cara, va con mucha deuda. Los que trabajan en hospitales públicos, con su nivel de remuneración, apenas alcanzan a reembolsar el préstamo. Lo que uno no se imaginaría, uno ve los médicos como que tienen mucho dinero. Entonces depende mucho de la relación entre
los sueldos efectivos después de trabajar, aranceles y la tasa de interés que se aplica. Y esto efectivamente es muy complicado, especialmente porque tenemos, no 100% de las personas se titulan. Los que salen de la universidad después de 3 o 4 años con una deuda importante, pero sin la certificación, no tienen un nivel de ingreso que les permite reembolsar su préstamo, y ahí entonces se da uso de la garantía del aval estatal. ¿Sí? Y bueno, yo quiero agregar a propósito de esto que cuando se inició este esquema era sobre la base de crédito o pago directo de la familia. No existía el concepto de beca, porque la concepción era que la educación superior era totalmente privada, o sea, esto significa que los beneficios que uno recibe eran imputables a la persona porque el día de mañana podría recibir mayores ingresos en virtud de esta educación superior que estaría recibiendo. Y por lo tanto no existía el concepto de la beca. El concepto de beca surge en los años 90 con la llegada de la democracia, la llegada de los gobiernos de la concertación. Esas becas se han logrado ir extendiendo y ahí empieza a asomar una pequeña recuperación del sentido público que tiene la educación superior. O sea que nosotros, si podemos ver la dimensión pública o privada que le hace el país a la educación, está definido por el porcentaje que proveen las familias y el Estado. Si el 2% que se gasta en educación superior es totalmente el Estado, significa que la concepción es 100% pública. Significa que el país entero está disponible para ponerse con las lucas en favor de la educación superior con independencia de los ingresos. Por el contrario, en un país donde el 2% o el total que se gasta en educación superior es provisto por las familias, significa que el Estado no pone un peso y que estamos en el límite en que la educación superior la concebimos como un bien totalmente privado. Nosotros estamos hoy día más cerca de esta frontera. Lo que yo percibo en los movimientos sociales que estamos observando es que hay una fuerza importante destinada a empujar esta visión y concebir la educación superior más como un bien público, como un bien privado, porque no solo se benefician los individuos, sino que la sociedad, como resultado de tener profesionales, más profesionales, que se expresan en una mayor productividad, que se expresan en una mayor capacidad de convivencia democrática, etc. Sí, yo creo esto personalmente me importa mucho. Yo siempre he sufrido como alemán de esta vista que la universidad produce profesionales, como que su función social está limitado a lo del trabajo, las relaciones económicas. Yo siempre pensaba que la educación entera, incluyendo la universitaria, es para todos los aspectos de la vida en el país. Entonces produce ciudadanos más capaces de pensamiento crítico, de entender los asuntos del país y de participar en la vida pública con más criterio. Y de ahí entonces hay un efecto, una externalidad, dicen los economistas, positiva. Yo me estaba preguntando, con los porcentajes, si uno libera a las familias de tener que pagar o tomar préstamo para la universidad, este dinero que ahora se pagaba por la educación, ¿a qué uso se va a dirigir? ¿Y cuál puede ser el efecto económico de gasto de la movida del país hacia la gratuidad? Si ahora se libera el presupuesto de las familias porque el Estado coloca el dinero, ¿qué es lo que va a pasar con este dinero? Va a subir la demanda de otros bienes y servicios, sin duda. Y eso siempre me da vuelta,
O sea, ¿cuál es el efecto total económico de que el Estado sustituye el gasto privado? Y afuera están justamente, los que no miran el video están marchando en este momento. Bien, yo creo que desde el punto de vista del gobierno hay que hacer una proyección de contabilidad de que el gasto, entre comillas, a educación no es solamente un gasto de dinero, es una inversión que libera un presupuesto familiar para otros gastos. Y luego lo que tú decías, una inversión que al futuro tengamos más personas que generan valor. Otra pregunta, no sé cómo lo ves tú. Los españoles han tenido el problema en los últimos años que tenían mucha gente titular, pero poca creación de empleo del punto de vista de la empresa. Y hubo una ola de inmigración de titulares españoles buscando trabajo. En Chile, ¿vamos a tener una situación así? Con ese pensamiento deberíamos planificar la producción de profesionales, pero la verdad es que eso es en la medida en que pensemos en la formación de personas para buscar empleo, pero la concepción moderna de la educación superior es formar profesionales no solo para buscar empleo, sino que ser capaces de generar empleo, de emprender nuevos horizontes, tener una suerte de open mind, de mentalidad emprendedora, creadora, innovadora. Y eso es parte del proceso de formación. O sea, no solo debemos formar con esquemas predefinidos, preestablecidos para ocupar determinados puestos de trabajo, sino que muy por el contrario debemos buscar nuevas vías. No hay que perder de vista que estamos en un esquema en que las oportunidades de trabajo no van a aumentar en el mismo ritmo que el número de empleos. O sea, de hecho, mi percepción muy personal es que vamos hacia un mundo sin trabajo. A ver, ¿cómo eso? A un mundo con menos trabajo. Ah, sí. Con menos trabajo. Por lo tanto, no va a tener tanta capacidad para absorber empleo. Y en consecuencia también tiene que cambiar el paradigma. Así como en el día de mañana el paradigma eran las grandes empresas que contrataban miles de personas, hoy día el paradigma es la multiplicidad de empresas con pocas personas. Ese es el nuevo mundo en que estamos. Yo percibo un mundo futuro en que nuestra capacidad de consumo no va a venir dada solo por nuestro trabajo, sino que por el hecho de nacer vamos a tener un cierto ingreso mínimo básico provisto por unas pocas grandes empresas de gran productividad capaces de generar los ingresos y que pagan los impuestos suficientes como para que todos tengamos ese ingreso básico mínimo garantizado. Hay discusiones en este sentido en Alemania y en Suiza. Los suizos hace 10 días que tienen un plebiscito acerca de la idea de tener un ingreso básico incondicional. Exacto. Donde unos como 25% estaban en favor, el resto en contra. Ahora, ellos estimaban algo del orden de 2.400 euros, que es, para Chile sería así. En Alemania se estima algo del orden de 600 euros, pero la discusión está. Efecto de la automatización creciente, se van a producir las cosas, pero si nadie tiene dinero, nadie compra. Entonces, sí. Ahora, quizás en Chile estamos todavía a 10 años de la... Pero para allá vamos. Tú me estabas preguntando de qué iba a pasar si el día de mañana estamos produciendo muchos profesionales y estamos insertos en una sociedad que no tiene tanta capacidad para absorber esos profesionales. Yo creo que hay todavía espacio para absorber todos estos profesionales porque nuestro nivel de productividad aún es bajo. Tenemos
tenemos harto que recorrer todavía en este sentido. Oye, y en este contexto, ¿no te parece que tenemos un problema de centralización en Santiago? Porque, por ejemplo, en nuestra carrera, muchas personas se desconectó. Nuestras carreras tienen un perfil de actividad que se busca más bien en Santiago. Y esto también es para la creación de empresas. Porque si tú trabajas en informática y quieres tener clientes, más vale crearlo en Santiago. Entonces nosotros estamos produciendo un éxodo de personas capacitadas un poco. Y la pregunta es cómo crear oportunidad aquí, en la región o incluso en Talca. En eso nos equivocamos un poco porque cuando que se creó, por el caso que estamos hablando del ingeniero en informática empresarial, creamos pensando en generar profesionales capaces de agregar valor a las organizaciones, particularmente las organizaciones regionales, las pymes, que no tenían la capacidad profesional para mejorar su productividad. Ahí apuntábamos. Desgraciadamente, cuando fueron saliendo al mercado, estas empresas no eran capaces de absorberla, o al menos de responder a los requerimientos financieros, de remuneraciones de estos nuevos profesionales, y se van a Santiago, donde a su vez también hay mayores oportunidades de estar en la punta tecnológica. Y no obstante ello, yo creo que afortunadamente hay algunos que han logrado insertarse en empresas acá y que están aportando al desarrollo regional, aunque es claro que la mayoría se está yendo a Santiago. Pero aquí nos estamos desviando un poco del tema de la gratuidad. Sí, ahora tenemos que volver a la gratuidad, porque esto no implica desde el punto de vista del gobierno que junto con la implementación o el despliegue de la gratuidad debe venir una reflexión acerca de lo otro. Hay esta arista del empleo, pero también yo no me imagino un país con 100% de titulados universitarios y nadie haciendo el trabajo técnico. Es decir, gratuidad para la universidad no debería también ser complementado por una revisión, ¿cómo decir? El desnivel entre el titular universitario y el que que hace el trabajo, es muy grande en Chile. Entonces, al implementar gratuidad para la parte universitaria, no hace falta también un componente de lo técnico para avanzar y tener profesionales que trabajan junto con personas que trabajan bien en su parte. Ahí tenemos otro tema que el problema es que en Chile ser universitario es la aspiración de toda familia chilena. Sí. Con independencia de si tiene dedos para el piano o no. Tú vienes en un ambiente en Alemania donde la educación técnica es muy valorada. Acá es poco valorada. Acá donde se necesita 7 técnicos por un profesional, tenemos la relación inversa. Y esa relación inversa se explica porque todos quieren ser profesionales. A modo de ejemplo, los técnicos en Chile se llamaban técnicos, pero se sentían tan menoscabados que quisieron llamarse ingenieros de ejecución. Y una vez que son ingenieros de ejecución, se sintieron tan menoscabados frente a los ingenieros civiles que quisieron ser ingenieros civiles. Entonces hoy día tiene que las universidades ofrecen pura ingeniería y ya casi no ofrecen ingeniería de ejecución. Esto afortunadamente en los últimos años se ha ido tomando conciencia y está cambiando a nivel de las empresas, y las personas están percibiendo que, y eso en parte gracias a la no gratuidad, es un efecto colateral interesante, como es tan cara entonces los hacen estudiar técnicos. Pero hay un problema de valoración, y en eso tienen responsabilidad bastante las empresas que no valorizan a quienes tienen una formación técnica, y se valoriza en exceso la formación más ingenieril, más cerebral que el trabajo más cerebral que manual. No, sí, claro.
cuando crecí yo en Alemania también era esto, había un estrato social académico y los que trabajan con la mano, pero en términos de ver cómo Chile va al futuro y que eventualmente no va a ser en base de extracción de cobre por siempre, si se producen ingenieros y profesionales es para hacer algo. Por ejemplo, tengo colegas en Noruega que me dicen, en Noruega hoy en día, el que acepta ser recolector de basura tiene un ingreso similar al profesor de universidad. Porque nadie quiere hacer este trabajo, pero debe ser hecho igual. Entonces las relaciones de reconocimiento social, incluyendo la remuneración, son más planas. Y entonces tú no necesitas tener el título para poder pagar tus cuentas al final del mes. Entonces, yo me imagino que hay un peligro de sobredemanda por universidad que se facilita con la gratuidad sin la intención. Eso no es la intención de la gratuidad. Pero yo creo que la gratuidad universitaria es como una parte de un sistema social más grande que debe ser diseñado así. Efectivamente. No me cabe duda que la gratuidad aparentemente facilita el acceso a los estudios superiores, pero el tema de la gratuidad yo creo que tiene que ser complementado con otros conceptos. De partida, mejoramiento de la educación secundaria, la educación media, la educación básica. En los términos en que está la educación chilena hoy, la gratuidad la veo como una quimera, porque no se puede conceder gratuidad a todo el mundo. O sea, tenemos escala. Hay países donde hay gratuidad, pero ahí donde hay gratuidad, en la educación superior hay ciertos filtros que provean ciertas garantías mínimas de que pueda sortear con éxito los obstáculos. Sí, sin duda. Estoy mirando así porque me estaba imaginando si logramos revisar la educación básica y media y todos los niños realmente despliegan su potencial, entonces todos calificarían para ir a la universidad y tendremos un problema. Pero no es también que si a alguien le gusta construir muebles o hacer casas, no es menos honorable que sea ingeniero de algo, entonces tiene que ser bien pagado para que lo puedan hacer. Esa es la concepción que hay que cambiar para evitar, esas son las señales que hay que dar y que hoy día la sociedad chilena no da. Al no valorar el trabajo manual, bien hecho, de una magnitud similar al trabajo intelectual. Hoy día hay muchos que son verdaderos haces para trabajar con las manos y que sin embargo se vuelcan al trabajo cerebral, a lo cual quizás no sean tan competentes por un tema de... O sea, borran simplemente. No sé si en Chile la vocación no es el primer factor de decisión. Y debería serlo, porque, no sé, tú habrás visto los statements de Steve Jobs o de Bill Gates y todos dicen hacer algo es tan difícil que debes hacerlo solamente si realmente quieres hacer esto, si te llena de sentido. O sea, es la vocación que manda, no la aptitud. La aptitud sigue a la vocación. Exacto. Pero no parece ser el caso todavía aquí, ¿no? Exacto. Son tres, a mi juicio, son tres los factores que inciden en la decisión. La vocación, la capacidad y el mercado. Sí. El mercado no lo puede soslayar, pero hoy día en Chile estamos como al revés. Primero el mercado, la aptitud y la vocación es lo último. Yo he tenido alumnos que están en la carrera no por vocación. Sí. Y eso es dramático porque al cabo de los años la vocación termina por mandar y termina siendo frustrado. Ahora, esa es la razón por la cual yo creo que no hay nada malo con reconocer al final del primer o segundo año de carrera que no, mejor hago otra cosa. Entonces las salidas de las carreras por reconocer que no va a ser mi vida son perfectamente buenas, pero los contamos como deserción, los contamos como si fueran fracaso y si nos castigan. Ese es otro tema, que aquí el fracaso es mal visto.
Aquí idolatramos a los que tienen éxito sin darnos, sin percibir que el camino al éxito está empedrado del fracaso. O sea, no conozco a nadie con éxito que no haya pasado por una secuencia de fracasos. Si alguien es exitoso sin fracaso, ese éxito es falso. Es un castillo construido sobre arena. Pues esto ya, yo pienso que también la universidad pagada hace difícil esto, porque si tú tienes que tomar prestado dinero para estudiar, entonces tú no tienes el coraje que después de 2 años decir, no era lo mío, mejor hago otra cosa, empiezo de nuevo. En este sentido, yo creo que la gratuidad abre un poco de flexibilidad a tomar orientaciones más felices. Ahora creo que tú tienes razón que eso debería verse en la educación media y primaria, no en la universidad. Pero en este momento es como es, simplemente, no podemos esperar. Ahora, yo veo que lo de la gratuidad hay como 1.000.000 de aspectos prácticos que nos toca también en la vida como universidad o que nos empiezan a tocar de acuerdo a cómo se viene concretando, que no podemos dar la vuelta entera del tema. Y veo que los 30 minutos se van a acabar, los jugadores están cansados. Bueno, por mi parte agradezco a Martín esta iniciativa, a la facultad y a la universidad por darnos este espacio, esta oportunidad. Y bueno, espero encontrarnos con ustedes en una nueva oportunidad. Y eventualmente en el futuro tengamos más variedad de opiniones también. De repente, si opinamos lo mismo, es muy difícil ampliar el campo y parece muchas orientaciones que van en el mismo sentido. El tema de la gratuidad no se agotó hoy. Tenemos más personas y más puntos de vista de diferentes ángulos, desde lo filosófico a lo práctico también. Así que quédense atentos, por favor, a este canal de la facultad. Vamos a hacer más de este tema en un futuro y se va a anunciar a tiempo. Bien.